Nacer o morir son hechos incuestionables, todos pasamos por un ciclo de vida que termina en la muerte, mientras que estamos aquí podemos ser productivos en diferentes áreas de la vida, pero al abordar este tema podemos tener miedo, o vivir sin esperanza, causando así una pérdida de propósito y esperanza para nuestro diario vivir. Aquí te mostraremos los 3 tipos de muerte que habla la Biblia, y cómo el mensaje de la Biblia puede liberarnos del temor, darnos fortaleza y victoria. La muerte no es invencible y después de ver este video estarás preparado en la verdad de la palabra de Dios. Quédate hasta el final para descubrir cómo se clasifica la muerte en la Biblia y cuál es el mensaje de esperanza para nosotros que vivimos y que sabemos que hemos de morir. Veamos el primer tipo de muerte, la muerte física. Este tipo de muerte es por todos conocida. El ciclo de la vida termina en la muerte y sabemos que es un hecho que le espera a todo ser vivo. La muerte en la Biblia no tiene el significado de aniquilación o dejar de existir para siempre, sino que significa separación. Por lo tanto, la muerte física significa la separación del alma del cuerpo. Esto es cuando los signos vitales se pierden y el alma deja el cuerpo inmediatamente. El cuerpo vuelve al polvo donde fue formado, dice Eclesiastés 12,7, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este tipo de muerte, aunque nos espera a todos, no es lo último que experimenta el ser humano, y hay una forma de vencer esta muerte para siempre. Quédate hasta el final y te diremos lo que dice la Biblia. Veamos el segundo tipo de muerte, la muerte espiritual. Este tipo de muerte es poco conocida, pero consiste en todos aquellos que aún viviendo están muertos en delitos y pecados, como nos dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais en vuestros delitos y pecados. En este versículo de Efesios nos habla claramente de la condición espiritual de aquellos que no tienen a Cristo en sus corazones, están sin Cristo Jesús, el autor de la vida eterna, viviendo están alejados de Dios en la incredulidad y la oscuridad de este mundo, no tienen la luz espiritual de Jesucristo, no tienen esa guía a la vida eterna. Aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, están muertos espiritualmente, no han sido aceptados por Dios como hijos, sino que pertenecen a un mundo donde abunda la muerte espiritual, pero cuya condición cambia cuando se recibe a Jesucristo el Salvador, pasando de muerte espiritual a vida eterna. La muerte espiritual es una condición peligrosa espiritualmente hablando, porque aquellos que viven de esta manera, al morir físicamente, pueden caer en la tercera muerte. Veamos el tercer tipo de muerte, la muerte eterna. Este tipo de muerte es la condición o resultado final de aquellos hombres o mujeres que en vida jamás se arrepintieron ni confiaron en Cristo, y al morir físicamente, pasaron a la condición de condenación eterna, debido a falta de arrepentimiento y fe en vida. Por lo tanto, solo les espera el juicio de condenación debido al tipo de vida que escogieron. Este tipo de muerte no puede ser cambiada, porque fue el resultado constante de vivir en el orgullo del pecado y no recibir a Cristo como Salvador personal. Ahora veamos la manera de vencer sobre cualquier tipo de muerte, y la única forma posible. La muerte física solo puede ser vencida por aquellos que confiaron en Cristo Jesús, pues todos aquellos que murieron confiando en Cristo resucitaron en cuerpos glorificados conforme a la palabra de Dios. Pero para vencer la muerte física mediante la resurrección de Cristo, debemos salir de la muerte espiritual, es decir, la forma de vencer los 3 tipos de muerte, es confiando en Jesucristo nuestro Salvador. Él nos va a resucitar de la muerte física, Él nos saca de la muerte espiritual en que viven muchos o vivimos, y no permitirá que pasemos por la muerte eterna, porque aquellos que vivieron en el pecado serán separados de Dios por la eternidad, pero los que confiaron en Cristo serán recibidos en la gloria. Por cuantos todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:23 y 24, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Romanos 7:25. Este video nos deja una importante esperanza. La muerte fue vencida por Jesucristo en la resurrección a favor de los hombres, y nosotros debemos poner nuestra confianza en Él para salir
De esa condición solo por medio del arrepentimiento y fe en Él, este mensaje nos llena de gozo y felicidad al saber que todos aquellos que confíen en Jesucristo les espera la misma victoria sobre la muerte. Te animamos a compartir este video con tus seres queridos y amigos, para que también otros sean edificados o entreguen sus vidas a Jesucristo sin retraso. No tenemos la vida asegurada. Debemos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Debemos recordar que la muerte no fue el propósito para el hombre original, sino tener comunión con Dios, pero el pecado fue la causa y el causante de la muerte del hombre. Por ello es tan importante que todos escuchen este mensaje. Aquellos que ya hemos confiado en Jesucristo sabemos a dónde vamos. No hay otro lugar para el creyente más que el cielo después de la muerte. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3,20. La muerte no debe ser objeto de temor de los hijos de Dios, y debemos prevalecer alimentando la fe en aquel que ya la ha vencido mediante su poderosa resurrección. Como dice la palabra de Dios, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3,4. Esperamos que haya sido de bendición y edificación para tu vida. No olvides suscribirte para recibir más notificaciones y compartirlo para que sea de bendición para otros. Que Dios te bendiga en el amor de Cristo.